Alabanzas al Señor. Al Señor es necesario conocerlo para poderlo alabar, para poderle dar la gloria, para poderle dar la honra, para poder darle el reconocimiento que Él se merece. Ok, bienvenidos todos, bienvenidos a estar en la presencia del Señor. Hoy retomamos entonces o continuamos con el estudio de los atributos incomunicables de Dios. Estamos en el atributo su santidad. Su santidad. Ok. Alguien que me regale un versículo que hable de santidad. No puede ser. Ningún versículo hay en la Biblia que hable de la santidad de Dios. Dios les bendiga. Dios la bendiga. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No. Vale, ¿quién más? Amén, Salmos 29:2, Dios les bendiga. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Muy bueno, sí. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La tierra los creó. Estas palabras y las cree y las hace. Y compararé uno. Bueno, hay alguien que tiene que decidir cuál de los dos mensajes va a oír, si el de aquí o el de allá. Dios le bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y el cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con él quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien, sí, señor, muy bueno. ¿Alguien más? Amén, pastor. Dice Levítico 27:7-8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Muy bien. Casi no la veo, Ana María. Está muy costeña hoy, hermana. Bueno, ¿alguien más? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Vale, ¿quién más? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Solo que le faltó con todos. Ok, sí, señor. Ajá. Vale, ¿qué más? Uno más. ¿No hay más? Bueno, vale, entonces. Vamos entonces a ir a la palabra
Dijimos que estamos en el atributo llamado santidad. ¿Qué dijimos hace 8 días? ¿Quién me quiere recordar qué dijimos hace 8 días? Pastor, dijimos que la santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el mortal. Y usted hacía una pregunta respecto a que si la santidad de Dios es el atributo de Dios, la santidad es intransferible, entonces ¿cómo establecer la diferencia entre la santidad de Dios y la santidad de la iglesia? Estábamos definiendo entre la santidad de Dios y el santo que nosotros somos, ¿cierto? Y ya encontramos la diferencia, ¿sí? O por qué somos santos. ¿Por qué a nosotros se nos llama santos? ¿Qué diferencia hay entre santo y santificado? Ajá. No, Rodrigo. Ah, Dale, Lorenzo, dale. Las damas, por supuesto. Gracias. Hermano Rodrigo, que la santidad de Dios es un atributo absoluto de Él, que la santidad en nosotros es algo progresivo y comienza desde que nosotros nos convertimos. Muy bien, sí, señora. Entonces, nosotros estamos en el proceso de la santificación. Estamos en el proceso de la santificación. Y entre santificación y santo, ¿cuál es la diferencia? ¿Lorenzo iba a decir algo? amado Rodrigo, entre santificación y santo, la diferencia que yo encuentro es que uno es un proceso, que es la santificación, y el otro es un estado donde que Dios nos da para desde el momento en que Él nos escoge. Vale, sí, señor. Entonces, el santo implica estar en un lugar específico para una comisión o oficio específico. Pedro entonces dijo, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero antes dice que nos llamó de las virtudes de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos pasó de las tinieblas a la luz. Ese traslado del lugar es lo que nos hace a nosotros santos. La santificación comienza a partir de ser santo. Pareciera como contradictorio. Pero lo que Lorenzo dice es cierto. El santo es un estado y la santificación es un nivel que yo tengo que alcanzar para llegar a ser como Él es. Él es santo por excelencia, por naturaleza. Entonces, la santificación es la que me va a ir poniendo al nivel de Dios. Lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón perfecto. Esa expresión perfecto implica toda la naturaleza, la capacidad de Cristo. Entonces, es importante tener claro eso. Repito entonces, el santo lo expresó Pedro cuando dijo, cuando nos llamó de las tinieblas a su luz. Que hayamos sido trasladados, traspuestos de un lugar a otro, eso es lo que significa santo. Obviamente en el sentido del que estamos hablando, en el sentido teológico, en el sentido de Dios. Porque el hecho de que usted ponga una olla de un lugar a otro, la olla no es santa. Estamos hablando del sentido del trato de Dios con nosotros. Entonces, una vez que Dios me llamó de las tinieblas a su luz y me puso aquí, entonces yo he sido separado por Dios para un propósito específico. Y a través de ese traslado, a partir más bien, no a través, sino a partir de ese traslado, una vez que ya estoy en este lugar,
ahí comienza el proceso de la santificación. A eso es que se le conoce como la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo va desde el comienzo hasta el fin. O sea que durante todo ese tiempo el Espíritu Santo está operando en mí diferentes aspectos, en diferentes aspectos de mi vida y en diferentes formas. Dios, a través del Espíritu Santo, me está perfeccionando. Así que perfección y santificación son dos acciones de Dios que van unidas, van enlazadas. A medida de que Él me va santificando, me va perfeccionando. Cuando yo llegué al clímax de la santificación, es porque estoy perfecto, he sido perfeccionado. Me han sido quitadas todas las feuras, todo lo que me sobraba, todas las añadiduras, todas las grosuras, todo lo que me produjo a mí la desobediencia de Adán y las imperfecciones que surtieron en mi vida, en mi ser, en mi hombre interior. La equivocación de Adán, el Señor la organizó y quitó de mí todo eso a volver a ser el hombre perfecto que Jehová Dios había creado en el huerto del Edén. Por eso note que Cristo y Adán son comparados. Adán antes de pecar era como Cristo. Era como Cristo. El problema es que Adán pecó y entonces se desvirtuó la imagen de Dios en Adán. Pero Cristo volvió a perfeccionar la imagen de Dios en el hombre y Cristo la ha de perfeccionar en nosotros. Me hice entender ahí. Entonces, Adán fue creado a la imagen de Dios, pero Adán, a través de su pecado, desvirtuó, desfiguró y descompuso la imagen de Dios en el hombre. Cristo es la restauración y la recuperación de esa imagen en el hombre. Por eso Cristo es hombre, porque Cristo vino a perfeccionar la imagen de Dios en nosotros. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, una vez que Dios nos llama y nos trae a su mirable, a partir de ahí comienza el proceso de la santificación. Cuando la santificación termine, entonces ha terminado también la perfección o el perfeccionamiento. Entonces note que aquí es donde mejor se establece la diferencia entre santo y perfecto. ¿Ya? Santo y perfecto. Pudiéramos concluir diciendo que santo es la persona a quien Dios llama para hacerla perfecta o para perfeccionarla. ¿Vale? Santa o santo es la persona a quien Dios llama, escoge o selecciona para perfeccionarla. Así que usted es santo, pero no es perfecto. Está siendo perfeccionado. ¿Vale? Y perfeccionado y santificado son palabras sinónimas que van de la mano. Se están dando los dos procesos. A medida que yo voy siendo santificado, estoy siendo perfeccionado. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vale. Entonces vamos a ubicarnos en el contexto. Esto era lo que Ana María estaba leyendo. La santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el mortal. O sea, es realmente la mejor definición que pudiéramos, o una de las mejores definiciones que pudiéramos dar de santo. Además, esa santidad de Dios pues implica que Él jamás, nunca se ha contaminado, ni nunca se contaminará con pecado o con nada deshonesto. El libro de Apocalipsis, el capítulo 15,
hace una declaración, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y engrandecerá tu nombre, pues que tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Entonces se está refiriendo a esa santidad no alcanzada. O sea, la santidad de Dios no fue algo que se logró, sino que Él es santo. Por eso, note lo que dice aquí la expresión, porque tú solo eres santo. Los demás llegamos a ser santos, pero Dios no llegó a ser santo. Él es santo. Él hace parte de su ser la santidad. Muy bien. Veamos entonces algunos aspectos de lo que es la santidad de Dios. Podemos decir entonces que la santidad de Dios es un atributo superlativo en expresión y medida. No sé si... Rodrigo, no se ve. ¿Quién, yo? No estamos viendo la imagen. ¿Quieren ver a mí o a quién? A la diapositiva. Ah, bueno. Ahora sí. Entonces, no sé si alguien tenga la definición de la palabra superlativo. Entonces, decimos que el atributo de Dios es superior en expresión y en medida. Entonces, la palabra superlativo, por allá dijeron superior, tiene que ver con eso. Es algo que está fuera de lo común. Se sale de lo común, o sea, solo lo pudiéramos expresar en ese ser o en esa persona o en esa cosa. Entonces es algo que está salido de lo común, no lo posee otro ser o otra cosa. ¿Qué más podemos decir de la santidad de Dios? La santidad de Dios significa que está apartado de toda impureza, de toda impureza. En él jamás, dice la palabra, ha habido engaño. Entonces, también la santidad de Dios tiene que ver con eso, con que está totalmente separado de cualquier impureza, de cualquier asunto pecaminoso. Jamás ha estado contaminado con el pecado. ¿Qué más podemos decir? La santidad es un atributo necesario del ser de Dios. Mejor dicho, Dios no existiera si no fuera santo. O sea, Él es santo en su ser, en su forma, en su expresión, en su naturaleza. Él es santo por naturaleza. Es un atributo indispensable, necesario en Dios, al punto de que podemos decir que si Dios no fuera santo, no sería Dios. Así que la santidad es indispensable, necesaria en la existencia o en el ser de Dios. La santidad significa trascendencia ontológica. A ver, ¿quién me recuerda qué es el argumento ontológico para que definamos esto? ¿Qué quiero decir o qué queremos decir cuando decimos que la santidad significa trascendencia ontológica? ¿Quién me quiere describir este? Como la ontología es el estudio del ser en todas sus dimensiones, entonces la santidad viene como a contrastar ese ser que es el hombre a ese ser divino que lo exalta, que lo eleva a un nivel superior. Vale, pero no sé por qué usaste la palabra contrastar. Contrastar porque digamos, en la ontología como tal es el estudio del ser, del hombre, del ser del hombre, pero acá estamos trabajando la naturaleza divina de Dios y su atributo de santidad, entonces, digamos, lo que hace es como hacer la diferencia de que
Dios en su ser tiene un nivel superior comparado al nivel del hombre. Vale, pero entonces no es un contraste. Sería comparación. Vale, listo. ¿Alguien más recordando el argumento ontológico cuando decimos que la santidad significa trascendencia ontológica? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué otra cosa? Dios le bendiga, pastor. Pues yo lo entiendo desde la óptica de que él es así, él es santo. Nunca nadie le dio esa santidad. Él es santo y él es pues yo utilizo una expresión y es que él es la misma santidad. Y eso es lo que pienso sobre esa trascendencia, que nadie le dio ese atributo. Vale. ¿Alguien más? Hermano, yo Dale. tengo aquí en los estudios que tengo anotados lo que usted nos dice. Perdón, un momentico, me quito esto. Ontológico, argumento a partir del ser, estudio del ente. Dios no solo es la razón, es la necesidad del universo. Aquel ser mayor que el cual no puede pensarse en otro. Un ser que reúne toda la perfección que carece de límites. Dios no solo existe en la imaginación de los religiosos, Dios existe en la realidad del universo. Y entonces. Bueno, lo que entiende de acá es que si nosotros imaginamos que Dios es lo más poderoso que hay, no podríamos imaginar algo más poderoso que Él, porque no sería coherente. Es decir, si tenemos un respaldo y un estudio bueno, en sí es todo el estudio de que Dios existe, no podríamos creer o imaginar que hay algo más poderoso que Él. Es el todo. Pero es que siento que estás poniendo la omnipotencia de Dios en el argumento ontológico y es válido, pero estamos hablando de la santidad, no del poder, sino de la santidad. Entonces, ¿por qué relacionamos la santidad de Dios con el argumento ontológico? Hermano Rodrigo, porque la ontología estudia el ser y sus propiedades. Y cuando decimos trasciende, es que ya la santidad es algo absoluto del ser como tal. Que no lo estudia, sino que es absoluto, es ser por ser. ¿Están viendo la diapositiva nuevamente ahí? Sí. No, señor. No, bueno, vamos a ponerla ahí y vamos a irnos con esta flechita que tengo aquí, me devuelvo estoy en la página 302 y me voy a devolver a la página 89. Ok. Entonces, esto es lo que Edison nos estaba diciendo, ¿ya? Eso es lo que Edison nos estaba diciendo. Si avanzamos un poquito, tenemos aquí tradicionalmente que no lo vamos a ver. Y ojo a esto, podemos definir a Dios como aquel ser mayor que el cual no puede pensarse otro. Es decir, un ser que reúne todas las perfecciones y carece de límites. Ojo a lo que estoy leyendo. Dios no solo existe en la imaginación de los religiosos, Dios existe en la gran realidad del universo. Dicho de otro modo, si Dios no existiera en la realidad extramental, entonces no sería Dios, pues un ser meramente imaginario carecería aún de una perfección fundamental. O sea, esta última parte que estoy diciendo, reuní con estos dos compuestos de arriba, entonces lo que estamos diciendo es que Dios
no comenzó a ser santo. Dios no comenzó a ser santo. La santidad de Dios, el santo de Dios, es lo que lo hace a él Dios. Porque acuérdense que Dios es un Dios moral. Y dentro de esa moralidad de Dios, la primera expresión es que Él es santo. Quien piensa en Dios, aunque sea para negar su existencia, no puede más que afirmarla. A esta es que quería llegar. Ojo a esto. Un ser cuya existencia deriva de su propia esencia. Ojo, esta palabrita. Esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? 1, que Él es espíritu, y 2, que Él es santo. Ojo a eso. Fundamental para estudiar a Dios. Es espíritu y es santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Esa es la esencia. O sea, no, ni siquiera es un valor agregado que estamos diciendo que Dios es santo. No, estamos diciendo es que la esencia de Dios es que Él es espíritu y Él es santo. ¿Ya? Así que hay que entender este pedacito de la mejor manera. Puesto que la existencia es posible y la existencia es más grande que la no existencia, entonces Dios debe existir. Y Dios no solo existe en el entendimiento Dios existe en la expresión, yo soy el que soy. Pero realmente al punto donde quería señalar era esta palabrita. A la esencia, su propia esencia. Entonces, cuando vamos a estudiar a Dios, hay dos cosas que son imposible de dejarlas de lado, y es que Dios es espíritu y Dios es santo. Espíritu y santo. Entonces, cuando estamos hablando de la trascendencia de la santidad de Dios en la ontología, estamos diciendo que el ser del que estamos hablando, su esencia es ser o santidad. Su esencia es santidad. Esa es su naturaleza, es su forma. Así que miren lo importante de este atributo. Con esta flechita volvemos donde estábamos. Muy bien. Entonces está definido esto, ¿no? La santidad significa trascendencia ontológica. O sea que ojalá anoten la palabra esencia ahí y la definan. Dios es espíritu y Dios es santo o Espíritu Santo, ¿ya? En esos dos atributos es que se debe estudiar a Dios, en que Él es espíritu y en que Él es santo. Por eso quienes le dan forma corpórea a Dios y se definen ahí y se quedan ahí y lo definen como persona meramente y se quedan ahí, le dan esa morfología a Dios, están totalmente equivocados, porque una de las esencias fundamentales, principales de Dios es que Él es espíritu y santo, ¿ya? Error gravísimo, blasfemia gravísima, los que han creído que Jesús adulteró con la samaritana o que Jesús se enamoró de la samaritana o que Jesús tuvo un hijo con la samaritana. Error gravísimo, porque Dios es santo. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué más decimos de la santidad de Dios como atributo? También decimos que la santidad es un atributo odiado por el mundo pecador. O sea, para ellos la santidad es circunstancial. ¿Ya? La santidad es circunstancial. O sea que lo malo pues depende mucho de tu concepto, de las circunstancias, de tu creencia, de tus patrones. Y entonces eso hace que las cosas sean buenas o malas, santas o inmundas. Pero realmente para Dios y para su pueblo las cosas están claras. La santidad no es circunstancial.
La santidad es, como dijo Lorenzo, es un estado en el que se vive y es un punto al que nosotros vamos a llegar, porque nosotros llegaremos a ser como Él es. ¿Cómo es Él? Santo. Jesús entonces dijo, sean santos, así como vuestro Padre es santo. Y por último, podemos decir también que la santidad, esto expresa que hay una distancia infinita que nos separa de Dios. De ahí la frase alto y sublime. O sea, realmente lo que hace la diferencia entre Dios y el hombre es su santidad, que fue lo que dijimos en la primera diapositiva de este atributo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre Dios y el hombre? Su santidad. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? ¿Aló? Yo les garantizo que en este ratico hemos dicho cosas profundas, bien interesantes, que usted debe asumirlas con propiedad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Ese concepto de santidad, ¿quedó claro para todos? Vale, por lo visto. Pastor, disculpe. Señor. Es que en la parte de perfección y santificación, o sea, usted aclaraba que son sinónimos, sí. pero no sé, la perfección es como, o sea, no sé, lo veo como diferente, o sea, y santificación es como algo de muy espiritual, y perfección es como una obra material, me da a mí como la impresión, no sé si, o sea, por tener una función que lleva un fin, la una es como espiritual y la otra es como material, como carnal, algo así. No, es más fácil para entenderlo de la siguiente manera. Volvamos nuevamente al Edén. Volvamos al Edén. Entonces, dijimos que Dios creó al hombre perfecto, su Biblia lo dice, pero él buscó muchas imperfecciones. ¿Ya? Entonces, el pecado desfiguró, y no sé cómo tengo que decirlo ahí, imperfeccionó, no sé, o sea, desfiguró, descompuso lo perfecto que era el hombre. Entonces, ese pecado necesitaba un remisor, una remisión. Entonces, la remisión la hace Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. O sea, quita la culpa, pero quedan los efectos del pecado. Entonces, a través de la palabra, a través del evangelio y a través de estos ejercicios que hacemos tan bonitos de estudiar la palabra, Dios empieza a quitar las imperfecciones. Al punto de que al Gerson imperfecto que ahora es, a razón de lo que Adán se consiguió en el huerto del Edén, entonces el Señor va quitando poquito a poco, va quitando las imperfecciones hasta dejar a Gerson en el punto cero de Adán. O sea, antes de que Adán se buscara sus imperfecciones. Cuando volvamos a ese estado, es que entonces el hombre llega a estar plenamente santificado, o sea, sin ninguna imperfección, porque la imperfección es el mismo sinónimo de estar manchado o de estar contaminado, ¿ya? Entonces, él va quitando todos los resabios que nosotros tenemos que nos hacen ver mal. Son imperfecciones, pero que el Señor no nos las arrancó así de una, porque Él nos conoce, sabe lo que somos, y Dios hace una obra paulatina en nosotros. Pero cuando llegue el momento, cuando Pablo dice hasta que todos lleguemos, ¿ya? Ese hasta que todos es que ya no nos quede ninguna secuela de la que nos dejó el Señor Adán, entonces estaremos plenamente santificados.
ese santificados es el estado pleno de la santidad de Dios vertido en nosotros. Ahí es donde Juan dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros no lograremos ver a Dios en la hermosura de su santidad como leyó Lorena o como expresó Lorena, sino hasta cuando lleguemos también nosotros a ese mismo clima. Ahí entenderemos realmente el esplendor y la grandeza de la santidad de Dios, solo cuando nosotros logremos entrar en ese estado. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Una vez que estemos de patitas en el cielo, estamos en ese nivel, ¿vale? Mano Gerson, no sé si... Gracias, pastor, muy amable, gracias. ¿Y más Vale, entonces, por eso son sinónimos, porque están ahí, se van dando, y sumadas las dos es las que dan mi nivel y mi clímax en santidad con respecto a la santidad que tengo que lograr. Yo les he dicho muchas veces, la santidad suya no la miden con la santidad del pastor, porque si fuera así, algunos ya están para ser canonizados. Algunos son más santos que el pastor. Claro. El problema es que la santidad nuestra no la medimos con el hermano del frente. Por eso es muy tonto, es muy simple, y perdónenme que lo diga así, ¿quién mide su santidad con respecto a la esposa del pastor? Ah, pero es que mire, la esposa del pastor se pinta, pero es que mire, la esposa del pastor se pone de escote, pero es que mire, la esposa del pastor se pone minifalda, pero es que mire, la esposa del pastor se pone transparencias. ¿Por qué yo no me la puedo poner? Pues bueno, porque es que usted no está sacando la medida de su santidad de la esposa del pastor. Su santidad, el molde de su santidad es Cristo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, cuando uno se pone a mirar los ejemplos de los hermanos, y entonces, pues, ¿a mí qué me van a decir? ¿Y por qué el diácono tal es así? ¿Y por qué el hermano tal es así? Entonces, ¿por qué a mí sí me reclaman? Pues porque es que nosotros no lo estamos santificando con respecto a Luis Aroca, lo estamos santificando con respecto a Dios. Y entonces, si usted encuentra algún defecto en Dios o en Cristo, pues entonces ahí sí no hay nada que hacer. Si usted me dice, mira, me molesta porque Cristo también era así. Ah, bueno, entonces tenemos derecho a ser así porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Ve? ¿Sí se da cuenta? Entonces es inmaduro, es simple, es tonto el que se pone a medir su santidad con el hermano semejante. No importa en qué eminencia esté el semejante. Él sigue siendo humano e imperfecto. ¿Ya? Entonces yo no puedo medir mi santidad con él. Mi santidad está centrada en Cristo. Y a él es que le tengo que apuntar. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y después dijo, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. En Cristo Jesús. Bueno, tengo una pregunta. Señor. Si originalmente todo lo de Dios fue perfecto, entonces ¿de dónde vino el mal? El caso de Luzbel, que fue el primer pecado. Pues el mal vino de un ser que decidió ser como Dios. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, Dios creó las cosas, todas las cosas, tanto a los seres racionales como a los irracionales los creó, y a los racionales les dio libre albedrío. Vea, los pongo en este nivel, pero ustedes no me tienen que seguir si no quieren. ¿Qué hacen? Entonces, un tonto de esos decidió que quería ser como Dios, y ahí empezó la imperfección, porque ese engendró imperfección en otros. ¿Ya? Entonces, ahí comenzó todo lo malo, cuando alguien decidió coger su propio camino y no el de Dios. Así de sencillo. Bueno, Rodrigo, una pregunta, Dios les bendiga. Los ángeles, digamos, los que ya están destituidos, desterrados, que son todos los que componen los demonios aquí en la tierra, bueno, el diablo incluyendo,
pero los que están en el cielo, ellos pueden pecar. O sea, cualquiera de ellos se puede descarriar. Claro. Como se puede descarriar usted o como me puedo descargar yo. Y bueno, hermano, mi pregunta va también a que cuando el Señor levante la iglesia, nos levante, entonces vamos a tener el cuerpo de Cristo. Yo he escuchado, inclusive de su voz, que dice que nosotros, aunque queramos pecar, ya no vamos a poder pecar después de ese estado, ya que vamos a ser superiores a los ángeles en cuanto a eso también. No, lo que pasa es que ahora hay pecado y el que quiera pecar puede pecar. Pero cuando estemos en ese punto, el pecado ha sido destruido. O sea, aunque queramos pecar, ya no vamos a pecar, pero los ángeles van a seguir pecando. O sea, ellos sí van a poder seguir pecando. No, ya pues, se destruirá para ellos también. el pecado ha sido destruido. Por eso hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Ok. ¿Sí ve cómo las cosas están añadidas? O sea, están unidas la una con la otra. Ya hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y la expresión que sigue a lo que estoy diciendo, estoy parado en Apocalipsis 21, cielo nuevo donde mora la justicia de Dios. O sea, limpios de cualquier contaminación. ¿Ya? Creo que una pregunta. Así que ahí no hay opción de pecar. Señor. Con respecto a lo que está diciendo el hermano Fernando, dice usted que, bueno, cuando pasemos a otro estado, no vamos a pecar porque no va a existir el pecado ya, va a ser abolido. Mi pregunta sería, ¿por qué Luzbel pecó si en ese entonces no había pecado tampoco? ¿Por qué serán que los hombres quieren saberlo todo si no lo podemos saber todo? O sea, nosotros pudiéramos hacer conjeturas con respecto a eso, pero pues realmente la Biblia no nos da respuesta por qué el ángel pecó. Yo lo que pudiera decir, haciendo algunas conjeturas bíblicas, es que según el apóstol Pedro, cuando todo comenzó a ser, ya Dios tenía un plan de redención. Dije, un plan de redención. Dios en su presciencia sabía lo que iba a pasar. ¿Ya? Por eso a Dios no lo agarró por sorpresa ni el pecado de Luzbel ni el pecado de Adán, porque él ya tenía un plan trazado para eso. Pero dije, un plan de redención. Solo hay un plan de redención, no hay dos planes de redención. O sea, no es que entonces el Señor hace un cielo nuevo y una tierra nueva y hay otro plan de redención. No hay otro plan. Por eso digo que allá no hay opción de pecar, porque para ese cielo nuevo y para esa tierra nueva no hay un plan de redención. No lo registra la Biblia. ¿Ya? El Señor hizo un plan de redención porque Él sabía que en esta primera etapa de la existencia de Dios, la creación le iba a fallar. ¿Ya? Y le falló y Él tenía la solución. Pero en el cielo nuevo y la tierra nueva, la Biblia no habla de plan de redención, lo que indica que allá no va a haber pecado, porque el pecado es exterminado aquí en esta tierra. De ahí resulta el infierno. El propósito del infierno es la exterminación del pecado, y el propósito de un cielo nuevo y una tierra nueva es entonces que esté totalmente purificado de pecado, ¿vale? Eso sería lo que yo puedo decir. ¿Vale? ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, por favor, una duda con respecto al atributo que usted decía que la santidad trasciende la ontología. Quiere decir entonces que, o sea, la ontología es el estudio del ser supremo como tal y sus propiedades o sus atributos.
Es decir, que entonces la santidad no es parte de estudio porque es la esencia de Dios. Sí, Dios es santo. Entonces, la ontología no es antes del ser. Para que haya ontología, tuvo que haber un ser. Y cuando ese ser, es que no, ese cuando no es, porque es que el cuando implica un punto de partida. Entonces, una vez que la ontología va a estudiar ese ser, no puede estudiar a ese ser con la santidad separada. O sea que Dios comenzó a ser santo a partir de 20 millones de años. No, simplemente Dios es santidad. Por eso dije que la esencia fundamental de Dios son dos principalmente. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en el momento en que aparece la ciencia que va a estudiar ese ser, tiene que saber que la santidad es parte esencial, intrínseca de ese ser que va a estudiar. No es un ingrediente, ni es un elemento, ni es una cualidad, es su esencia. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que la ontología no puede estudiar la santidad de Dios por aparte porque no es aparte de Dios. Dios es santo, así como Dios es amor. ¿Vale? Amén, gracias. Bueno, ¿qué horas son? Nos quedan 3 minuticos. Bien, entonces, señor. Una preguntita, sí, una preguntita aquí en breve en lo que se ha hablado. O sea que en cuanto podemos decir que en el principio y ahora nosotros tenemos el libre albedrío, pero cuando lleguemos a ese estado, pues que ya no va a haber, que ya se ha acabado el pecado, porque el Señor ya lo ha destruido. Allá no tenemos libre albedrío. Allá nosotros solo vamos a estar en un estado de adoración al Señor. ¿Algo así? El libre albedrío se da una vez que existan dos cosas. Bueno y malo. Blanco y negro. ¿Ya? Si tú tienes una sola cosa, no tienes nada que decidir. ¿Ya? Sí, señor. Si solo existiera una sola mujer como le tocó a Adán, pues no tendría otra opción sino esa. ¿Ve? Entonces, ahí el libre albedrío no se necesita, porque el libre albedrío nos lo dio Dios para que tengamos la capacidad de decidir entre lo bueno o lo malo, lo dulce y lo amargo, entre lo simple y lo salado. ¿Ya? Eso nos lo dejó Dios a los seres humanos, pero extirpado y exterminado el pecado, entonces tú no tienes que decidir si pecas o no pecas. ¿Ya? Sino que seremos como Él. Dios no tiene que estar diciendo, ay Dios, guárdame que hoy no vaya a pecar. No, seremos como Él. Porque Él no tiene el problema de tener que decidir entre lo bueno y lo malo. Él es santo. Eso es lo que define la santidad de Dios. Que Dios no tiene problema con el pecado. Él no tiene que estar diciendo todos los días, Señor Jesús, guárdame, que las tentaciones del día de hoy, que Él no tiene que estar pensando en eso porque Él no está en relación con el pecado. Cuando nosotros lleguemos a la patria celestial, estaremos en ese estado donde no vamos a tener que decidir entre lo uno y lo otro, sino que estamos en un único estado. Estado de santidad. ¿Vale? Amén. Entonces, digamos aquí las últimas 2 cositas con respecto a esto, con respecto a la santidad, para que, a ver si pudiéramos dejar esto terminado hoy. Bien, entonces esta ficha está terminada. El Éxodo capítulo 15, verso 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad?
terribles maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Entonces la santidad de Dios está fuera de concurso. Pablo a los Corintios, perdón, el segundo libro de Crónicas dice, en la antigüedad Dios instituyó algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Yo estaba pensando, ojalá un día el Señor nos dé la oportunidad de desarrollar este versículo para que le demos otra connotación a la alabanza y a la adoración. Ojo, en la antigüedad Dios instituyó a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad. ¿Sabe por qué a veces la alabanza nuestra, el reconocimiento nuestro es tan regular? Porque nosotros no hemos alcanzado a dimensionar la santidad de Dios. El día que la dimensionemos, creo que somos capaces de hacer un proscuneo cada vez que vayamos a adorar. La santidad es la hermosura de Dios. ¿Oyó eso? La santidad es la hermosura de Dios. Ahí es donde Dios se hace bello. Y por eso es que la gente santa es muy bella. Isaías dice, y el uno a otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu santidad, o sea, impregnada. Tu santidad produce un resplandor que toda la tierra lo sabe. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y de día y de noche sin cesar decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Esos 2 versículos son tremendamente definitivos. Ok. Con frecuencia en la Biblia Dios es llamado el Santo. Y lo es porque Él en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Mire qué versículo más poderoso. Entonces, digo, si uno lograra dimensionar de verdad la santidad de Dios, lo adoraríamos y le serviríamos mejor. Muy bien. Podemos decir entonces que la santidad de Dios es la misma excelencia de su naturaleza divina. Decimos también que la santidad de Dios es su mayor tributo de honor. Decimos que la santidad de Dios, el por qué más bien se repite santo, santo, santo. Esta expresión en la Biblia y en la teología implica elevar algo a la máxima potencia, a la expresión máxima, y realmente solo se le atribuye a Dios esa expresión así. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Eso lo dice el salmista y lo vamos a encontrar muchas veces en los salmos. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Nadie hubiera podido ir en la cruz a menos que hubiese tenido el grado de santidad que Jesús tuvo. No fue hallado en él engaño. Ok. Colosenses capítulo 3, el verso 2 dice, la santidad es un vestido espiritual. Ojo que esto tiene que ver con nosotros. Significa ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y propósito. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Cuando usted está separado solo para Dios, usted no se presta para criticar, para chismes, para ver pornografía. Guarda su camino y pensar para Cristo. Ese es el vestido que Dios quiere que usted se ponga, que usted guarde, el vestido de la santidad. Lo expresó Salomón sin saber mucho de esto. En todos tiempos sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Señores, no
estando dicho todo, aquí terminamos los atributos incomunicables de Dios, o sea, que pertenecen solamente a Él. O sea que les recuerdo que hasta aquí hemos visto su unicidad, su eternidad, su autoexistencia, su infinidad, su inmutabilidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y su santidad. Ahí terminamos entonces esta franja de la escuela Boga Mar Adentro, los atributos incomunicables de Dios. Diga gloria al Señor Jesús. Bueno, yo creo que en estos 9 incisos de la escuela Boga Mar Adentro, algo tenemos que haber aprendido, ¿o no? Yo creo que va siendo la hora como de hacer un examen por escrito y rajar a unos cuantos. O definitivamente darle diploma de honor a otros. Me gusta ese amén. Me gusta ese amén. Ok, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciéndole un repaso al credo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Empezamos definiendo la palabra doctrina, qué es doctrina, y entonces le estamos haciendo un repaso al credo. Y en ese repaso al credo estamos en la doctrina de Dios. Estamos en la doctrina de Dios. Entonces, acabamos de terminar la doctrina de Dios con esto que acabamos de decir. O sea, ahí terminamos la doctrina de Dios. Vimos los nombres impronunciables, el nombre progresivo de Dios, vimos los atributos, ahora estamos en atributos incomunicables. Ahí terminamos de definir a Dios, pues por decirlo de alguna manera, porque ya dijimos que Dios es indescriptible, pero en lo que nosotros podemos analizar, pues hemos hecho un análisis de Dios. Así que acabamos de definir la doctrina de Dios. Creo que el otro inciso que viene entonces ya pues tienen que ver con doctrinas fundamentales para hacerle un repaso al credo nuestro, lo que creemos, reafirmarnos ahí y poder entonces tener así una fe bien sólida, bien definida, ¿vale?